salido del cine y no hemos estado conformes con una adaptación de un libro que nos ha fascinado. O por el contrario, alguna vez, quizás algún libro ha salvado alguna película muy mala. Nos encontramos en el tercer capítulo de Peli versus Libro. Mi nombre es Emilia y me acompaña mi queridísimo amigo Josué Martínez. Olis. ¿De qué vamos a hablar en el capítulo de hoy, Josué? Hoy vamos a hablar de un peliculón y vamos a hablar de un librazo. Sí. Que podríamos decir que son la misma, pero no tienen nada que ver entre ellos. Y quizás algún oyente muy ñoño, ya por el paneo musical, puede ya nos ser, sacó. sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Resplandor No me digas. de Stephen King, el libro, y de Sí. Stanley Kubrick, la película. Claro, exactamente, muy bien. El libro salió antes que la película, ¿no? Exactamente. Salió en 1977. Vamos a ver la primera imagen. Más precisamente el 28 de enero, bien empezado el año 77, bajo el sello Doubleday, que es una editorial bastante grande. Qué fea tapa. Fea tapa, y aparte tiene ese detalle espantoso que dice una nueva novela del autor de Carrie y Salem Slot. Es Salem Slot. Porque esta es la tercera novela de King. Claro, porque King en realidad hasta, digamos, o sea, ¿cómo era la fama de King hasta ahora? No, era un tipo que había escrito poco, pero que había pegado un éxito cinematográfico con Carrie. Ni bien empezada su carrera. Que Carrie en realidad hemos llegado un poco a la conclusión de que no es una gran novela en sí, que es una muy buena película. Al menos a mí me ¿Vamos ha a hacer mucho. El capítulo de Carrie en algún momento? Si nos lo piden, mira vos. Bueno. Si los oyentes así lo reclaman, haremos un capítulo de Carrie, por supuesto. Bien, y como venía siendo costumbre, King lo que hizo primero es publicar en Doubleday en tapa dura, y al año siguiente ya se publicó la edición de bolsillo, que fue la que tuvo más ventas, lógicamente, que es la siguiente imagen, en la editorial Signet. Lo que me llama la atención es que ninguna de las dos tapas me dan demasiadas ganas de leer el libro. Es muy fea esta. O sea, Fea acá me da la sensación de que es un libro distinto. No o sea, tiene como nada que no, claro. La anterior un poco más. La anterior por lo menos te dice algo. Te tira referencias claro, de una qué trata. Sí, una familia, una casa grande. Una casa, claro. Sí. Y después sale en Argentina, porque llega a Argentina incluso antes de que se estrene la película. En la imagen siguiente vamos a ver el título de editorial Pomaire, que es Insólito Esplendor. Buenísimo. ¿A quién se le ocurre? Buenísimo. Al que Somos diseñó la españoles tapa de ese repente. libro, hay que meterlo preso. Mirá lo que es ese título espantoso. Qué hijos de puta. No, horrible. No hay perdón. Bueno, no hay pero perdón. podemos decir, nos convertimos en españoles. La edición sí salió en España, pero la tradujo una señora argentina. Bien. Lo curioso de esta traducción de Marta Guastavino es que es la misma traducción que se sigue usando al día de hoy para las ediciones que se siguen imprimiendo. Bien. Así que hace casi 50 años que estamos leyendo exactamente el mismo libro. Esto es un fenómeno además en literatura, que es una aclaración que quería hacer, que es siempre importante de las traducciones al español argentino, que nosotros solemos leer, o sea, nuestra lectura tradicional tiene que ver con una traducción argentina, en realidad español de España. Sí. Entonces hay algo de lo argentino que siempre está bueno, o sea, está bueno tenerlo y remarcarlo de que haya una traductora argentina en la cuestión. Sí, una traductora argentina que igual años, tampoco pone la palabra boludo ni. No, obvio ni que no, pero porque voceo. además estamos hablando de unos años donde en la literatura eso no se hacía. Quizás No, ahora ni ya hablar. sí, Puede ahora ser. ha cambiado bastante. Y en el manga se hace mucho, así que puede ser en la literatura. Y tuvimos otra edición en Argentina, estas dos con editorial Pomaire, que era una editorial chilena que tenía sede en Barcelona y en Buenos Aires. Entonces se Bien. imprimían primero en Barcelona. Esto se llama edición tie-in. La edición tie-in es una especie de marketing cruzado para vender un libro que fue adaptado a una película o serie. Entonces ya le montaron, la cara del Jack Nicholson ahí sacado y su pobre mujer pasándola como el culo. Ahora vamos a hablar al respecto. Te convence un por supuesto. poquito más de la tapa este libro. Yo creo que igual ya la repercusión que tuvo la película, que vamos a hablar un poco de eso, ya hay otra cosa en la referencia de Jack Nicholson, Sí, la ni diferencia hablar. de Shelley Duvall, ya tenemos Además, otro enganche. King es un autor que no tuvo prestigio por sí solo, sino que se lo empezó a leer a partir de que se empezaron a adaptar sus novelas a película. A partir de Carrie y ahí en adelante El Resplandor ni hablar, por supuesto. Bueno, ¿no? esta editorial Pomaire de las dos ediciones que vimos recién, chau, quebró, todo mal, desapareció. Bien. Y ahí vino Plaza y Janés, que es una editorial española que lanzó un montón de versiones. Vamos a ver
a ver 3 versiones diferentes. Primero esta, otra tie-in ahí con... Me gusta con igual, Karen Jack. Me gusta, vamos. Esta, la verdad, mejor. no la he visto en Argentina en los negocios de libros usados a los que acudo Sí, recurrentemente. Muy recurrentemente. La siguiente etapa sí la vi mucho, que es muy similar al que tengo acá, que es una edición de Apocalipsis, que vamos a hablar en un ratito de ese libro. Y después la siguiente la vi un montón más. Estas salieron ya para la década del 90. Lo curioso es que estos Jet de Plaza y Janés lanzaron una cantidad de títulos impresionantes. Debe haber 40 novelas de King publicadas con las tapas así. No me termina de cerrar igual, ¿eh? Hay algo que... Es que no te dice gran cosa. Las manos ahí no tienen no nada terminan las de tener manos, mucho 2 manos sentido con ni sangre. forma. No, sé. la verdad, las tapas no me Raras. sugieren nada. Es más, al final las que más nos terminan convenciendo son las que hacen referencia a la película. Y después sí sale una colección muy linda, que es la de Orbis, que esto era en tapa dura, y esto lo he visto en Plaza. Mirá ese bodoque. No se aprecia el verdadero tamaño, pero es un libro gigante, todo con el lomo dorado. Precioso. Y en la tapa tiene una espada, un cuchillo. Es un cuchillo. ¿Qué es eso? Un cuchillo, ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el cuchillo con el No sé, no importa. Asesinato, sangre, terror. Claro. Ellos dijeron... Además yo creo que lo pensaron y dijeron, esto que categorice las letras así va a ser una ideaza. Sí. Lo lograron. Yo increíble. creo que funciona igual, ¿eh? Tiene algo que sí. Para todo esto ya habían pasado varios años. Llegamos a la década del 90 y acá en Argentina, ¿qué pasa? A fines de los 90, recesión, todo mal. Y fue muy, muy difícil conseguir libros de Stephen King entre 1998 y 2004. ¿Qué pasa en 2004? Bueno, tenemos una crisis. habíamos tenido una crisis y teníamos empezamos a salir un poquito de la crisis. Entonces empezamos a imprimir libros de vuelta y ahí llega... El de la siguiente imagen, que es el que tenés vos ahí al lado tuyo, que son estas ediciones de editorial de bolsillo. Ese sello había nacido en 2001 por alianzas. Vamos a hablar mucho de Random House en este podcast, que es un conglomerado gigante que fue absorbiendo a todas nuestras editoriales y a las españolas también. Sí. Entonces, muy inteligentes. Tenían los derechos de publicación de algunos libros junto a Mondadori, que ya la habían absorbido antes, y algunos de Plaza y Janés. Entonces, para unificar todas sus líneas, crean este sello y lanzaron una cantidad impresionante. Estos se veían en todas las librerías desde el año 2004 hasta... Todavía se las sigue. Además, si vamos a cualquiera de nuestras casas, seamos lectores o no, las ediciones de bolsillo están en todos lados porque además son súper accesibles, son más pequeñas, sobre todo. Son cómodas. Y son cómodas y de tapa blanda, además. Y además publican títulos populares y títulos prestigiosos. Claro. Hay para todos los gustos. Podés encontrar a García Márquez, a Simón de Beauvoir y podés encontrar a nuestro amigo Stephen King. No así la ilustración, que es un poco fea, hay que decirlo. Fea la foto. Fea la foto que encima se usó. Este medio extraño. En la edición siguiente que salió con el diario La Nación, fíjense que es la misma foto, pero con este título. Estos salían cuando salieron 10 pesos, año 2010. Hermoso, era me encanta. Baratísimo, era un regalo. Entonces conocí mucha gente que tiene toneladas de estos libros no leídos porque... No, bueno, hay una cosa personal que él me molesta porque yo tengo la edición de Gredos, las ediciones Gredos que son bodoques así, que también venían con página 12 o venían con ediciones y te las salían comprabas 2 pesos. Y las tenías, las tenías ahí. Esto tiene el sello de Editorial Sudamericana porque la habían absorbido. Por supuesto. Editorial Sudamericana era célebre por ser una editorial prestigiosa, no andaba publicando este chancho que escribe estas porquerías de sangre. Que ya vamos a hablar pero dijeron, vamos a darle un poquito de prestigio. Le chantaron Sudamericana ahí de onda, porque era exactamente lo mismo ponerle de bolsillo, ponerle La Nación, ponerle Random House, era todo lo mismo. Finalmente en 2013 Penguin adquiere a Random House. Estábamos en Random House, que se fusiona con Penguin para hacer la alianza editorial monstruosa que es el día de hoy. En 2013 sale el de la imagen siguiente, que ya tiene un poquito más de onda. Sí, Dijeron, ya es otra cosa. Vamos a buscarle la vuelta a esto. Ya es otra tipografía, ya es otro color. Un colorcito, vamos a darle un poco de color a esto. Y después salieron otros, también con Diario La Nación, salió este en tapa dura. Ay, qué feo. Feo. No se ve bien, que hay como una casa gritando atrás. Sí, la cara fusionada con la casa, feísimo. Ese está en tapa dura y el que sigue es más feo todavía.
No. Sí. Re minimalista, boludo. Sí, minimalista, pero no sé. Además dice Redrum ahí, que ya vamos a decir porque aparece Murder al revés. No sé, no me gusta. Me gusta, yo me resubo esta, Estos salieron a partir de 2019 y en la siguiente vamos a ver el que vamos a encontrar ahora. Bien. Si vamos a una librería de cadena, que están Las patas de las hermanas, que en el libro no aparecen, son exclusivas de la película, y La alfombra, que no es la alfombra de la película tampoco, dijeron, bueno, pongamos una alfombra. Que hay que decir, igual que más allá después vamos a hablar de las decisiones y la comparación entre el libro y la película, pero la decisión efectivamente de haber puesto a las gemelas funcionó muy bien a la cultura popular en general, porque el triciclo, las gemelas, estamos hablando de una película que tuvo muchísima más relevancia que el libro, pero que a la vez, como vamos a hablar en un ratito, no tuvo muy buena recepción apenas se estrenó. Pero bien. Primero quiero que hablemos de otra cosa. ¿De qué vamos Quiero que hablemos de quién era Stephen King al momento de publicarse este libro. Vamos a hacer una aclaración importante. ¿Cómo se pronuncia el nombre, Josué Martínez? Bien. Gran pregunta. Porque yo ya lo tengo muy naturalizado. Soy un gran fan de este escritor. No se pronuncia Stephen. Se pronuncia Steven. Sí, señor. Es como Steve. Como si fuera Steve. Como Steve Stifler. Steve Stifler. Pero es Stephen King. Stephen King. No. Es verdad que nadie lo dice bien. No sé por qué además quedó. No, lo primero que se te ocurre es decirle Stephen. Yo me enteré que se llamaba Steven a partir de escuchar Son nombres entrevistas. distintos en realidad, no es que... Sí, pero viste que la pronunciación de los yankees no tiene mucho que ver con lo que lees. No es como en el español que vos lees algo y sabes cómo se pronuncia, sí, porque cuanto mucho tiene una tilde. Sí, es verdad. En inglés medio que es una convención y podés pronunciarlo como se te canta. Pasa en la serie Community que algunos dicen bagel y los otros dicen bagel. Sí, es como ¿Por qué? Porque nadie se pone de acuerdo. Claro, pónganse de acuerdo. Bueno, Josué, contame. Stephen King, ya habíamos dicho que tenía 2 libros y este era el tercero. Y tenía 30 años al momento de publicarse El Resplandor. Era un tipo muy joven. Sí. Carrie y Stainless Blood, sus primeras 2 novelas, lo habían sacado de la pobreza. Era un tipo que escribía en un lavadero, no tenía un mango, era docente, formado en la Universidad de Maine. ¿Conocés el estado de Maine? No. Ni idea. El estado de Maine lo único que tiene es Stephen King. Es como La Pampa, no sabemos si existe o no existe. Claro, es una cosa misterio. así, sí. Lo conocés por algún famoso. Bueno, ahora tenemos a Alexis McAllister en La Pampa. Bueno, claro, Stephen King para mí, de verdad, es el Diego Armando Maradona de los Yankees. Es un tipo que salió totalmente desde abajo y se hizo millonario y también tomaba cositas que le gustaban tomar al Diego en los 80. Tienen bastante cosas en común. Sí. Y Maine podría ser una especie de Villa Fiorito de los Yankees. Además hay algo que me gustaría mucho rosquear sobre la personalidad de King, que tiene que ver con esto de sobrevivir en la escritura y sobre la escritura, o sea, vivir de eso todo, o sea, los vericuetos que eso conlleva, además obviamente una familia muy tradicional, porque él también tiene 3 hijos, ¿no es cierto? Él tiene 3 hijos, sí, se casa, el matrimonio que todavía perdura con la chica que conoció en la universidad. Y termina siendo, alcohólico, que después vamos a hablar un poco de cómo afecta eso a la obra en sí, a su desarrollo como escritor, pero de todas formas es esto de vivir de la escritura, que a mí me parece algo muy interesante y muy difícil sobre todo, que no es algo que todo el mundo puede lograr. A mí lo que me gusta es compararlo con las autoras que estuvimos viendo en este podcast, y hablamos de la autora de Crepúsculo y de Harry Potter, como 2 mujeres que tuvieron ideas y las llevaron a cabo. Y Stephen King es un tipo que se esforzó muchísimo escribiendo cuentos y mandándolas a revistas chanchas del tipo Playboy. Claro. Las equivalentes acá en Argentina estaban la revista Hombre y la revista Maxim, que además de culos y tetas tenían relatos de ciencia ficción y de terror. Y él le daba vergüenza publicar ahí, entonces publicaba con seudónimos, no ponía su nombre. Sí. Hasta que la pega con una novela que fue Carrie, y lo que la pega en realidad es la película. Se empieza a leer sus libros a partir de que han sido adaptados. Él publicaba bajo el sello Doubleday, que sacaba sus libros en tapa dura, y después con Signet Books sacaba las ediciones en tapa blanda, que eran las que más se vendían. Pero los de Doubleday eran bastante chantas. Sí. Él facturaba mucho, se vendían mucho sus libros, pero no veía buenas regalías, entonces escribió 2 libros más y después se cambia de editorial. Estos 2 libros igual los escriben mientras se estuvo rodando la película El Resplandor, así que vamos a hablar ahora en un ratito de eso. Hablamos un poquito de esto del alcoholismo y la situación en la que estaba King, especialmente al escribir El Resplandor, donde había como una crisis de la paternidad que él tenía en ese momento. Y era una catarsis personal. Una catarsis personal. Tenía algunos pensamientos intrusivos que los volcó en el libro. Él dice
en sus declaraciones que es algo que se dio cuenta después. No lo hizo de manera consciente. Claro, adrede en ese momento. Lo que sí era un trabajador, era un tipo que se tomaba 6 latas de birra, pero si no escribía 2000 palabras por día, no paraba, por más que estuviera completamente borracho. Sí, que además también es un escritor muy como fructífero todo el tiempo y realmente tiene muchísimas obras. Después vamos a hablar un poco como de cuántas en realidad, pero él no para de escribir en ningún momento. No para, e incluso tuvo problemas con la editorial porque no querían publicarle más de un libro por año para no saturar el mercado. Entonces él se inventa un seudónimo y con la editorial que le publicaba las versiones en tapa blanda, publica algunas novelas con el seudónimo de Richard Bachman. Bien. Publica Rage o Rabia en mayo del 77, inmediatamente, unos 4 meses después del Resplandor. Esa novela no está más en circulación porque trata sobre un motín en un aula. Bien yankee. Bien yankee, totalmente yankee. Él lo consideraba una especie de manual para hacer un motín y que le iba a dar ideas peligrosas a los pibes, entonces él mismo decidió sacarlo de circulación. Se puede conseguir en PDF igual, si tienen ganas. No es un gran libro. Algún ñoño que tenga ganas. Sí, algún libro, es un libro que tenés que tener muchas ganas de leerlo. En el 78, por cuestiones contractuales, lanza El umbral de la noche. Este me parece interesantísimo. Es una colección de relatos pulp que publicaba en estas revistas que les estaba diciendo recién e inspiró, según cómo se las cuente, unas 9 películas más o menos. Todas de terror clase B de los 80. No van a encontrar grandes joyas entre las novelas que inspiró este libro. Y digo según cómo se las cuente porque algunos tomaron el título de los cuentos, pero la película no tenía nada que ver. Se les cantó el culo, básicamente. Sí. En octubre del 78 publica este bodoque de 1300 páginas. Es monstruoso. Impresionante. Es un libro post-apocalíptico. Sí. Es una novela río, como una especie de Game of Thrones, ¿viste? Hermoso, además. No sé si ven los oyentes. Sí, la tapa es muy linda. Es un cuadro sí, del tenebrismo. Un cuadro renacentista, muy hermoso. Después del Renacimiento. Viene del tenebrismo ese cuadro. Debe decir por ahí cuál es el cuadro, la verdad que no me acuerdo. Me gustan mucho estas ediciones así, también por lo grandes y por lo difícil que es manipularlas, sobre todo. Y también los números y las etiquetas, no sé si los... Sí, que quedan de las librerías. No se llegan a ver, son las que son brillantes ahí. Ahí está, preciosas. Encima ese libro no lo habían querido publicar entero. Esa es una edición que lanza él ya cuando está muy consagrado. Le hicieron recortarle 400 páginas porque iba a ser muy caro y los lomos no iban a aguantar tantas páginas. Es que claro. Y la verdad ese se la viene aguantando mejor que el Harry Potter 5, por ejemplo. Y es un libro que se imprimió en 1990. Yo lo encontré hace unos años en una librería acá en La Plata. Por 2 mangos me lo compré. Bueno, en febrero del 79 publica La larga marcha, que tuvo una serie ahora estos últimos años. Y finalmente un exitazo en junio del 79 también, que es La zona muerta. The Dead Zone. Que tuvo una película con Christopher Walken. Hasta el momento que llega la película a los cines en mayo de 1980. Es decir, Kubrick se tardó 3 años entre que recibe el borrador, manuscrito del libro y el estreno de la película. Se tomó todo el tiempo del mundo y en ese tiempo King pasó de ser un escritor apenas conocido a un monstruo editorial que vendía millones de ejemplares. Entonces ganó el prestigio en el medio y eso le dio el lugar a que pudiera destrozar a la película porque la odió. La película se lleva muy mal con Kubrick y no solo vamos a ver que se llevaban mal, sino que eran... Vamos a ver por qué eran tan diferentes, sobre todo. Totalmente contrapuestos, sí. Stanley Kubrick era, a diferencia de King, una persona totalmente, o sea, de clase media alta, más que nada. Era un tipo de clase media alta, hijo de un médico. Padre médico y padre medio culto también, o sea, esto es cuestión del ajedrez, del cine, el arte. Le regaló su cámara reflex a los 13 años al nene. Para que se sacaba unas notas de mierda en el colegio. Sí. Era un muy buen jugador de ajedrez y jugaba en el club de Manhattan, que es uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Ahí jugaba Bobby Fischer, por ejemplo. Y además ellos tenían una gran diferencia de edad, eso es importante. Sí, porque Stephen King tenía 30 y él tenía 49. 49 años, cumplió 50 años. En los primeros meses de rodaje. Ya era un tipo grande. 20 años de diferencia entre ellos, sí. No voy a abordar mucho en el ajedrez, aunque me gustaría, porque también soy muy aficionado.
pero está presente en todas sus producciones. Pero no en la forma estética, que es lo primero que se nos ocurre, sino en la planificación estratégica a largo plazo, en el pensar las cosas con mucha antelación. Y algo incluso como detalles. medio lo lógico y lo matemático también, algo ahí como el movimiento de las cosas. En lo lógico, sí. Era un tipo que vivía en Inglaterra, en una mansión, en una especie de autoexilio, y no quería ir a Hollywood a grabar. Él porque no le gustaba viajar en avión. No le gustaba viajar en avión. Ay, pobrecito, ¿podés creer? No. Sí, yo tuve que empezar a averiguar cómo le habían ido a sus películas anteriores, porque digo, es caprichoso de mierda, yo soy una productora, no lo contrato, es un pesado. Es que ahí te das cuenta que hablamos de la diferencia con King, que sobrevivía a partir de la escritura y hacía lo que podía, publicando hasta en revistas medio porno. Sí. Y este hombre diciendo, ay, yo no viajo en avión. No me interesa, no me interesa ir no me a ensucio, Hollywood. porque la verdad es que me despeino cuando viajo en avión. No fue a la universidad Kubrick. Bien. Porque no lo aceptaron, porque se sacaba malas notas. Era malo, sí, Mirá. era malo. Entonces su escuela fue la cámara que le regaló el papá e ir al MoMA a ver proyecciones. Él era Eres Arte versión de los 80, claro, ¿no? Había hecho 10 películas hasta el momento del Resplandor. ¿Qué teníamos? Tenemos algunas que les fue bastante mal. Fear and Desire, que él la consideró un trabajo de principiante e hizo lo que pudo para sacarla de circulación. Después viene El beso del asesino, le fue mal. The Killing, elogios de la crítica, pero le fue mal. También. Senderos de Gloria, modesto éxito comercial. Espartaco, Espartaco, que es... Llega su primer éxito, sí. Ahí mete... Total. Ahí empieza a meter un éxito tras otro. Viene Espartaco en el 60, Lolita en el 62. Espartaco tenemos los premios Oscar, que son los primeros que ganó 4. Claro. 4 premios. Una barbaridad. Muy buena película, además. Doctor Strangelove en el 64, así que venía metiendo unas películas cada 2 años. Después llega 2001, Odisea del Espacio en el 68. Tope de gama. La Naranja Mecánica en el 71. Nunca te pregunté. No la vi, no te voy a mentir. ¿No la viste? Porque no me tomé el trabajo, no por otra cosa. No, pensé que ya estábamos de las bases. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. No, la única que vi fue La Naranja Mecánica. De mis favoritas. La única que vi fue La Naranja Mecánica porque me la prestaron en DVD cuando era pibe. Si los oyentes no lo piden, también podemos hacer un capítulo de La Naranja Mecánica. Me gustaría. Bueno, bien. Continuamos. ¿Qué más teníamos? Así que metió 1, 2, 3, 4, 5 éxitos impresionantes seguidos. Y llega después Barry Lyndon. Sí. Que en el 75. En el 75. No le fue mal, pero era tan cara de producir la película que no pudo recuperar la cantidad de guita que había invertido. Entonces él necesitaba... Además él un enfermo y un obsesivo de las cosas. Un hinchapelota. Entonces imagino que se gastaría un buen dinero. Sí, un pesado aparte. Y necesitaba él lograr un éxito comercial masivo y la productora Warner estaba buscando el modo de hacer una película de terror taquillera, pero con un director prestigioso. Claro. Había sentado un precedente. Él para esas alturas ya se había construido su imagen. Sí, pero Brian De Palma ya había sentado un precedente sobre película de terror que podía estar candidateada a los Oscar y que podía tener un gran prestigio. La película... En principio le fue mal. Le fue mal, la gente iba a la sala esperando sustos y sangre y se terminó encontrando una película lenta, opresiva. Tuvo 2 nominaciones a los Razzies. Que son el contrario a los Oscars, digamos. El anti-Oscar. Peor película, peor actriz, peor director. Bueno, fue nominado. ¿Cómo le gustan a los yanquis esas cosas, boludo? Qué choto que son los horribles. Son el país más tonto del mundo. Es el roast, que es esto de quemar, es la competencia por quemar al otro. Sí. Los Razzies, que también tiene que ver con, o sea, es como hurgar en la mierda del otro. Sí, es totalmente. Y te expongo, además. Y esta fue la primera edición de los premios igual, que se hacen un día antes que los Oscar. Fue nominado Kubrick como peor director y la pobre Shelley Duvall, protagonista de esta película, fue nominada como peor actriz. Pero se le retiró el premio muchísimos años después, no se lo retiró inmediatamente, porque salió a la luz que le había pasado muy, muy como el culo. Lo vamos a charlar un ratito más adelante, pero de todas formas a Shelley Duvall
vamos a spoilear, le han arruinado la vida con esta película un poco. Sí. Y además ya el premio retirado ya bastantes costas de su salud mental, pobre mujer. Sí, ni hablar. Y bueno, si bien a la película le fue mal en taquilla en un principio, es una película que se fue ganando el prestigio con el correr de los años. Pensemos lo siguiente. ¿Qué película ganó el Oscar del año 1980, entregado en 1981? Ordinary People de Robert Redford. ¿La conocés? ¿La viste? Es hermosa esa película. Ah, muy bien. Mirá qué cinéfila. A mí me gusta mucho Robert Redford. Porque, digo, al lado del Resplandor es una película totalmente desconocida. A mí me parece, él me parece una maravilla, Mirá, debo decir. Porque le gana a Toro Salvaje. Con Robert De Niro. Sí. Pero, digo, al lado de esas dos películas, El Resplandor ha generado un impacto muchísimo más grande en la sociedad, ¿no? Sí. Bien, así que volvemos a la comparación. Tenemos a un Kubrick y un King de diferentes clases sociales, y tenemos a un Kubrick y un King de edades muy diferentes. Sí, ni hablar. Muy diferentes. Y con personalidades muy distintas a raíz de... Creo que también tiene que ver mucho con lo económico, me parece. Totalmente, para mí, total y absolutamente. Kubrick había sido un malcriado por un papá médico que le regalaba todo, y a King el papá lo había abandonado de chiquito, la madre soltera había criado a él y al hermano como podía, laburando de lo que podía. Él era un tipo súper normal, además. O sea, y mientras era docente, hacía otro turno en una lavandería. Tiene muchas anécdotas de cosas que se encontraban entre las sábanas sucias, hasta dentaduras, dice, se han encontrado en las sábanas de los hospitales que lavaban. Porque tenía que mantener a sus dos pibes, el tercero todavía no había nacido por entonces. Hay una discusión muy literaria sobre qué es lo que pasa con King en sí, en el fenómeno, y es un poco esto de, él escribe cosas muy normales, o sea, hay un terror que, si bien para nosotros es anormal porque es de Estados Unidos y está fuera de nuestra cotidianidad, hay algo muy de la cotidianidad, o sea, muy terror del cotidiano, terror en las escuelas, terror en la vida común y corriente. Son espacios cotidianos y a la vez... justamente al ser yanqui, nosotros conocemos bien esos espacios cotidianos yanquis. Porque tenemos la cabeza cagada. Sí. O sea, ¿cómo que acá en Argentina empezar el colegio y no hay casilleros? ¿Cómo puede ser eso? Pero hay algo ahí de que no son fantasmas, ¿viste? O sea, lo vamos a hablar un poquito más adelante en relación al género en sí, pero no es que hay algún bicho extraño, un fantasma, sino como que es cosas que salen de adentro o del entorno común de las personas. Del entorno común, el amor familiar roto, los fantasmas... son reales, pero están tan adentro de uno mismo. Y para Kubrick el horror es opresivo. Es muy sensorial. Es aislamiento sensorial, sí. Que además esa idea de... Yo el Resplandor no tuve el placer de verla en el cine, creo que la han vuelto a dar varias veces. Yo la fui a ver, por suerte, sí, y la verdad es una experiencia súper inmersiva. Sí. Porque entre la música, la geometría, la sensación esa como de tensión, maneja muy bien la tensión Kubrick, especialmente en todo, pero en el Resplandor. Además por estar muy involucrado en la música también. Sobre todo, sí. No es un tipo que lo llama a John Williams y le dice, che, haceme la musiquita y bueno, manejate. No, señor. No, es que él está en todo. Está en absolutamente todo. ¿Sabés cómo le llegó el libro? A ver, contame. Porque él no iba a leer a rancio. No, un soquete, total soquete. No, ¿Quién es? Soquete total, ¿de dónde salió? De Nueva Inglaterra. Sí, claro. ¿Qué es eso? Además es un tipo, estábamos hablando fuera del aire si era lindo o no era lindo King. Los oyentes no lo pueden decir. Sí. ¿Vos sabés que me olvidé de poner la fotito de King? Vamos a poner la fotito de King. ¡Ay! Ese look tremendo. Esta foto es del año 74, cuando se publicó su primera novela, Carrie. Aparecía esta foto en las contraportadas del libro. Atentos. Qué difícil, boludo. Cómo combinaba camisa y pantalón. No, los estampados. El saco sí me gusta igual. Policía de la moda. No, alguien que ayude a este hombre, por favor. Yo sí no puedo. Él en su biografía habla de cómo en el entorno rural sus compañeros de colegio, hablaba mucho de cómo se inspiró para escribir Carrie, no se preocupaba mucho por su aspecto físico. Sí. Pero sin embargo, en la foto siguiente vamos a ver que King no era feo, era pobre. Era pobre. Mirá ahí. Este es el post. Año 1977. Claro, post-Carrie. Claro, en la segunda tanda de sus libros empieza a aparecer esta foto y bueno, ya está un poco más presentable. Ya tengo lentes, tengo blazer, claro, estoy en otra situación. Afeito, claro, sí. Esa entreceja quizás estaba un poquito más pulida, el pelo lo tenía mucho más prolijo. Que además hay que decir, vuelvo a insistir con esto, el rol de escritor de King tiene que ver también con que él no tenía plata para otra cosa que no fuera para sustentar a su familia y, o sea, su casa y la estructura básica de cualquier persona de clase media baja.
Entonces, andaba en un auto hecho pelota. Sí, ni hablar. Entonces, Bueno, ¿cómo le llega a Kubrick? Hay departamentos de scouting. Mira. El scouting ahora lo ligamos al fútbol. Pero, reclutamiento. Claro, un reclutamiento de obras. Warner Bros. Tenía ahí un contacto con la editorial Doubleday y le enviaron lo que se llama una galerada del Resplandor. Es una edición de prueba antes de que se mande a imprimir. Y empezó a leerla y le gustó. Esto es algo similar a Brian De Palma con Carrie. Le gustó desde lo estructural. Pero la verdad le parecía un autor menor, King, con clichés. Vamos a hablar después un poco de lo que es la literatura en sí, del género literario que sigue King, pero desde la academia a King siempre lo tiene como subvalorado, como no solo por la cuestión de la temática, sino esto de que sea literatura de masas. Sí, hay algo de la academia que tienen esta cuestión de lo exclusivo y lo único, donde de repente que sea un libro accesible para toda la población, un libro accesible y más o menos con un lenguaje y con una temática que engancha, eso automáticamente mal. La verdad que para mí, hace que eso quede como fuera del canon literario, o sea, fuera de lo que es la literatura seria. Sí, le costó muchísimo más construirse una carrera prestigiosa. Creo que lo ha logrado. Asimismo, yo como gran lector de King debo decir que tiene libros que son muy malos. Lo que pasa es que publicaba ya cualquier cosa que escribía. Es que publicás en masa, entonces también hay una pretensión. A mí eso me enoja mucho cuando hay directores o escritores de clase alta donde de repente tienen el tiempo para hacer una obra prima, gigante, fantástica, muy bien hecha, y donde tenemos escritores como King que sacan en masa lo que pueden. Sí. Acá en Argentina tenemos el caso de Bioy Casares, por ejemplo, que era un tipo que, ay, papito, quiero dedicarme a escribir. Bueno, mi amor, saca una obra cada 3 años. Y después estaba Roberto Art, por ejemplo, que escribe cosas con faltas de ortografía o mal escritas o lo que fuera, pero porque era un tipo que vivía en un sucucho así, haciendo lo que podía. Ni hablar. Hay que valorar eso también. Bueno, Kubrick, para pulir un texto, y cito, tosco, lleno de clichés y con exceso de melodrama barato, decidió poner en el contrato, primero, que King no se iba a poder involucrar en absolutamente nada de la producción. Es más, King escribió un guión que terminó siendo una serie en el año 97. No vamos a hablar de esto porque no vamos a extender demasiado. Sí. Entonces contrató a Diane Johnson, una respetada académica que había publicado ensayos profundos sobre la estructura y la historia de la novela gótica. Una pesada total, insoportable. Y a pobre King no le atendían el teléfono. Ay, qué cheto de mierda, por favor. Es que además es lo mismo que veníamos charlando hace un ratito sobre la academia intentando sostener un rol que no existe. Qué pesado, por favor. ¿A quién está llamando, además? Y hablando de novela gótica, ¿qué es la novela gótica? Yo no tengo la menor idea. ¿Qué es la novela gótica? A mi juego me llamaron. Bueno, la novela gótica nace en el siglo XVIII, en respuesta un poco como a la Ilustración. En la Ilustración nosotros tenemos un surgimiento de la ciencia y la razón como el eje central después de lo que era, como lo que le decimos la muerte de Dios, ¿no? Esto de la sociedad empieza a entender que la razón y el análisis y la ciencia en sí empiezan a ser como el rector. A partir de eso empiezan como una cuestión de la cuestión moral, o sea, esto de lo pulcro, lo ordenado, como un poco lo más prolijo en esos términos y los valores que había que seguir el hombre para ser un hombre de ciencia, un hombre de la razón. La novela gótica nace como una respuesta a todo esto, entonces de repente rompe con absolutamente todo y dice, en realidad el ser humano es un monstruo, tiene un monstruo adentro viviendo y tiene pasiones, locura, un odio tremendo hacia la sociedad misma que lo oprime y que lo hace explotar. Entonces, sus personajes casi siempre tienen que ver con una perturbación que tiene interna. Al igual que la obra de King, tenemos esto de un monstruito que sale desde adentro. O sea, no es un fantasma, no es que de repente están encerrados en un lugar. Casi siempre son castillos o casas, tienen como esta representación, al igual que King, un poco como que la casa es un personaje, es el lugar, o sea, como le habíamos dicho, teníamos una palabra en latín que es genius loci. Genius loci, sí. Genius loci, que es este lugar donde de repente hay una armonía y a la vez hay un poco de terror. O sea, este espacio físico y ambiente que forma parte también como un personaje de la novela o de la película o de lo que fuera. Tenemos ejemplos, tenemos a Frankenstein o el joven Prometeo, es literalmente la ruptura de la sociedad y qué es lo que pasa con un hombre que
que es creado por el mismo. O sea, cómo un hombre puede crear vida a partir de eso y cómo puede crear un monstruo. Y qué es ser un hombre y qué es ser un monstruo y cómo se rompe con eso. Cumbres Borrascosas, que es mi romance predilecto. Ay, qué pesado. De a mí no me importa, esto no es una democracia, lo digo mirando a la cámara. De vamos a hacer un capítulo. Bueno, tengo que leerlo entonces. Va a suceder, porque además es la peli más adaptada al cine de la historia. Ah, mira, tanto éxito, mirá. Y no vi ninguna de las adaptaciones. No viste ninguna de las adaptaciones. Voy a tener que ponerme al día. Tenemos una última que fue un desastre total, así que vamos a hablar de esto. O sea, se hicieron muchas adaptaciones y la hacen cada vez peor. Cada vez se pone peor. Cumbres Borrascosas habla de la pasión, y habla de la pasión desmedida y el romance desmedido, y qué es lo que pasa con la obsesión de dos personas y este monstruo que llevan adentro dos personas, una de clase alta y una de clase baja, por supuesto, que es algo que en la literatura gótica se plantea mucho. O sea, la ruptura del rol social. Es esto, si vos sos una mujer de clase alta, se debe pretender que vos seas de cierta manera, que vos no seas un monstruo. Sí. Entonces, todas las novelas victorianas plantean de alguna manera, góticas, plantean de alguna manera una mujer que rompe con esta estructura. Una mujer que se tira, o una mujer que se envenena, o una mujer que se vuelve loca de amor, una mujer que no quiere seguir con los roles de la época. Como la de Crepúsculo. Algo así. Es re gótica Crepúsculo en ese sentido. Y después tenemos al predilecto y fantástico Edgar Allan Poe. Sí. Me tendría que poner de pie. Que es lo mismo. O sea, tenemos un montón de novelas que tienen que ver con el terror, pero que tienen que ver con el terror personal y el terror psicológico. La caída de la casa de Usher, adaptada a Netflix hace bastante poco, es un muy buen ejemplo. Muy buena, debo decir. Recomiendo. Ah, mira. Y el último, el retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray, si hay algo que me parece oscuro, es un tipo que vende su alma al diablo por la belleza eterna, por la vida eterna. ¿Lo harías? No. Tardé demasiado. Bueno. Tardé demasiado, así que no voy a decir, no voy a declaraciones. Elaboramos otro día. No voy a declaraciones de mi vida privada. Bien. Lo importante acá, y creo que es la relación de lo que vamos a decir ahora a continuación, me parece importante saber qué es lo que pasa en King en este sentido, y es que hay algo psicológico de los personajes, psicológico de este protagonista que empieza como un camino hacia la locura, que no sabemos muy bien de dónde viene, no sabemos muy bien qué es lo que tiene adentro al principio, o creo que nunca termina de quedar claro muy bien qué es lo que pasa, qué es el resplandor. No queda muy claro qué es el resplandor. ¿Para vos qué es el resplandor? A ver. Para mí, como lector del libro, es un superpoder del tipo telepatía. Qué simple, Josué. Sí. Qué simple. Totalmente. Me estás decepcionando absolutamente. Perdón, no es más que eso para mí. Porque al fin y al cabo la novela se trata de un hotel que es una entidad viva que quiere tener ese poder. Entonces, para adquirirlo tiene que atraer al niño Danny, que es quien lo tiene. Ahora vamos a hablar en profundidad de cada personaje. Pero como Danny es un niño, tiene que llegar a él a raíz de sus padres. Entonces sus padres tienen que llevarlo. Su padre es un tipo muy vulnerable, entonces el hotel lo controla, pero su objetivo es que toda la familia se encierre en el hotel. Bien, para mí El Resplandor, si bien coincido igual con el análisis que haces vos, para mí hay un punto en el cual el resplandor es algo que tenemos todos nosotros adentro. Lo dice Dick Halloran, todas las madres lo tienen un poco, por ejemplo. Exactamente, es que para mí siempre se hace referencia. Es una conexión emocional también, digo, no es como la telequinesis de Carrie que ella movía cosas. Qué divertido explotar cabezas con la te gustaría, boludo. No quedaría uno vivo. O sea, serías más Carrie que Dorian Gray, ponele. Sí, asesina total. Sí, a mano armada. No, en el caso de Danny, lo que podía hacer era, no sé si leer literalmente la mente de las personas, pero sí sus intenciones. Sí, una conexión con las otras, casi que una sensibilidad especial con el resto de la gente. Sí. Es un poder, por eso no queda súper claro, pero King lo usa en otros de sus libros, por ejemplo, en Corazones en la Atlántida, que es un librazo. Ese es un libro prestigioso. Es un libro sobre la guerra de Vietnam desde diferentes puntos de vista y diferentes épocas. Antes, durante, después. En personas de diferentes edades también. Muy bueno. Algún día vamos a hablar de ese libro. Porque tiene una versión película. No trascendió mucho igual. Para cerrar un poco con El Resplandor, para mí tiene que ver, si bien y coincido que es el poder que tiene Danny, es ese superpoder que tienen Danny y... Ay, no me está saliendo el nombre. Dick Halloran. Que tienen ellos dos. Sí hay algo que me parece que tiene que ver con la sensibilidad y la conexión
que para mí es la que carece el protagonista, es la que carece Jack en un punto. Sí, o ese poder y esa oscuridad que tenemos todos adentro en un punto. Sí, pero creo asimismo quizá la película no lo deja claro de manera tan literal y el libro se toma mucho más trabajo en explicarlo. Ahora lo vamos a ver, sí. Jack, que vamos a decir quién era Jack, el padre Jack interpretado por Jack Torrance. Nicholson. Tenemos unas fotitos de él. A ver. Jack Nicholson yendo a la entrevista de trabajo. Tenemos la foto con Kubrick. Con Mirá Kubrick. qué lindo, Kubrick. Bueno, después una fotito de él en la entrevista de trabajo. Él es un docente que está con unos apuros económicos y carga con una culpa inmensa porque tuvo un par de accesos de violencia. Así como de arranques de locura. Sí, arranques de locura, y le hizo daño a Dani físicamente. Creo que él le aprieta los brazos y los amarrea. Le descoloca el brazo. Claro, en específico. Una cosa así, sí. Que además una escena muy de vergüenza donde ella plantea de esto de que se acuerda que como le explicaba al médico que su marido le había descolocado el brazo a su bebé. Claro, sí, ni hablar. Y está luchando contra sus fantasmas. Y en el libro, por lo menos, el hotel lo controla como medio para llegar a Dani, no para alimentarse de él. Para mí hay algo de la película en sí, a la diferencia para los oyentes, yo no había leído El Resplandor hasta ahora, yo no soy lectora de King, no es una categoría que a mí me atraiga demasiado. Snob. No por snob, hay algo de la cuestión de los libros como medio de libraco y de terror que a mí nunca ni adolescente me llamaron la atención. Lo que pasa es no es un libraco de terror justamente hay libracos de terror de King, claro. Los hay de hecho. Es que a mí me sorprendió muy gratamente, debo decir. Costado más psicológico con un componente sobrenatural. Tal cual. A mí es un libro largo que explora mucho el pasado de Jack, explora de manera muy inmersiva los pensamientos de Dani, que es un nene de 5 años que es consciente tiene la cabeza de un tipo grande. Es consciente de que tiene un superpoder, pero medio que se lo guarda para él y a la vez se ejercita para controlarlo. Por ejemplo, le pone muy incómodo saber cuando sus padres están teniendo sexo. Entonces él lo bloquea y así aprende a controlar para que no lo asalten voces por todos lados. Imagínate. Y hay algo de la conciencia también si bien no se aborda igual que en la película, hay algo de la conciencia de la violencia del papá, que también él la tiene. Él lo sabe y sabe también el rol que ocupa la mamá, que ahora vamos a hablar un poco de Wendy. Sí, pero acá la diferencia con la película, vamos a ver otra imagen de Jack Nicholson. Él llega al hotel ya estando bastante sacado. Mirá lo que se el tema es que Jack Nicholson ya tiene cara de loco. Claro. Para mí hay una elección ahí de elenco que es como del vamos, es alguien chiflado. Y Jack, o por lo menos el narrador del libro, entiende que tenemos que empatizar con él porque es un tipo que verdaderamente siente culpa y que quiere mejorar y que ama a su familia y quiere hacer todo lo mejor posible. Que además dentro del libro, que yo no lo vi en la película, no sé cómo lo ves vos, hay una lucha interna en el libro por realmente no enloquecer y no ser un mal tipo y siento que en la película eso no se ve reflejado. No, para mí es solamente como una vorágine de violencia y ya. En la película incluso tenemos capítulos que están desde el punto de vista del hotel y el hotel conscientemente está controlando a Jack, mientras que en el libro funciona como una excusa para que Jack desate su locura. Creo que tenemos una última fotito de Jack Nicholson, ¿no? ¿Esas dos son nomás? Tenemos esas dos nomás. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la de Wendy. Bueno, Wendy es Shelley Duvall en la película. Ahora vamos a después contar un poco cuál fue su historia personal. A mí me parecía preciosa. Ella es Olivia en la adaptación de Popeye. Tiene muchísima cara de Olivia, la verdad. Ser, sí. Ella en la película es planteada como una pelotuda, así simple y llanamente. Es una mujer súper sumisa, bastante cagona en un montón de cosas, muy buena madre, o sea, muy maternal en ese punto, pero muy sumisa de su esposo, de Jack Torrance, diciendo a todo más o menos que sí. Y sobre todo como cuando las papas queman, cuando él empieza a enloquecer y cuando las cosas se ponen un poco oscuras dentro del hotel, a ella no se la plantea como una mina valiente. Por ahí sí más llegando al final donde tiene que salvar al hijo, efectivamente, pero yo siento que en ningún momento se la plantea como una protagonista de la película o coprotagonista. No, ni hablar. En el libro, para mí sí. En el libro no solo físicamente es distinta, en el libro es rubia.
Además se aborda su pasado también. Se aborda su pasado. Su mala relación con su madre. Exactamente. Cosas personales que vienen antes de haber formado una familia. Y también en el libro se ve mucho la dinámica familiar en lo cotidiano antes de ir a encerrarse en un hotel los tres, ¿no? Sino cómo vivían los tres en una casa. Y ella era una mujer independiente y con carácter. Bueno, pero eso, por ejemplo, no está planteado en la peli. O sea, en el libro de eso sí se ahonda, pero en la peli parece una ama de casa. Vamos a ver la imagen que sigue. Puse algunas para que veamos. Ella totalmente aterrorizada, no pudiéndole hacer frente a su marido. Siempre como pareciendo medio como al borde del colapso, ¿viste? Sí. Como esa sensación así como de medio de crisis psicológica. Hay otra imagen después. Esta es la icónica. Sí, ¿lo ves? Ella está con un cuchillo en la mano y el tipo cagando la puerta a hachazos y ella aterrorizada y no sí, enloqueciendo. No se le ocurre nada para hacer. Bueno, viste que está la diferencia, tenemos otra comparación ahí, después vamos a ver los elementos. No es un hacha, en realidad, en el libro. En el libro no es un hacha, sí. En el libro es un mazo de roque, o roque, debe pronunciarse en inglés. Estuve averiguando un poquito sobre eso, pero lo vamos a hablar después. Vamos a hablarlo después. Sí. Importante, y va a tener en cuenta, que ahí nos damos cuenta... sucede también en Un tango en París, es una de las versiones donde actúa Marlon Brando. Son situaciones que suceden en Hollywood y bastante más comunes de lo que uno creería, donde se tortura y se somete a las actrices mujeres. Hay, por ejemplo, la de Marlon Brando es muy famosa porque fue un abuso consensuado con el director en ese momento del Último tango en París, donde querían que sea más realista la escena y abusan de la actriz, por supuesto sin su consentimiento, para que quede más realista y más fidedigno, más que la gente lo vea como algo realmente real. Sí. Dentro de se hace como un abuso absoluto de los derechos de esa mujer. Y lo que pasa con Wendy Torrance, lo que pasa con Shelley Duvall en este caso, es que Kubrick le hace repetir esa escena del hacha 127 veces. Ahí vemos una foto en la siguiente de cómo tiene la cara después de repetir 127 veces la misma escena. La hacía llorar 5 días a la semana, al menos media hora era o más, creo que no sé una cantidad de horas. tiempo, para que todo el tiempo la histeria sea totalmente evidente y ella estuviera realmente colapsada. Y dice casi todo el mundo, y a la entrevista, una de las últimas entrevistas que le hacen a un psiquiatra muy conocido, no estoy recordando el nombre ahora, pero un psiquiatra muy conocido de Estados Unidos, le hace una última entrevista, ella fallece en el 2016, donde de repente, 2016 le hace la entrevista, donde ella plantea que en realidad le cagó la vida. O sea, le arruinaron la psiquis, todo lo que siguió, la fama de Hollywood, las drogas, el exceso, las cosas, la violencia. Ella en ese momento, dato de color, salía con Ringo Starr. De los Beatles estuvieron 2 años de novios. Datazo. Estamos hablando bien de esa relación. Nadie habla mal de Ringo Starr, así que yo no lo voy a hacer. Igual creo que me habías dicho que rompieron. Ahí estaban en el rodaje del Resplandor. Ahí era. Creo que era 76, 78, 77, 79, más o menos por ahí. No estaba pegando una. El asunto es que la hicieron sufrir muchísimo. Francamente, le hicieron sufrir un montón. Kubrick. Curiosamente, en el libro. El vulnerable era Jack. Exactamente. Y ahora en la película la vulnerable es ella. Sí, es que a él se lo plantea como un monstruo violento y como medio una topadora. Y esto de que parece en la película, si bien tiene algún dejo de duda o de crisis de lo que está pasando, tipo, no sé, me estoy volviendo loco, yo siento que en el libro eso está muchísimo más claro y muchísimo más profundizado, donde es como un tipo con una dualidad que no sabe qué hacer y una mina que tiene que hacerse cargo de la situación y que se hace cargo de la situación efectivamente, de su hijo, de su marido, de la casa, de absolutamente todo, y sale corriendo con el pibe y se van. Sí, e incluso también en el libro otra cosa que hace Jack, que es muy importante, él tiene que estar pendiente de la caldera del hotel todo el tiempo para que no le explote. Y en la película no hace absolutamente nada. Se rasca las pelotas mientras la mujer lleva el inventario sí, es verdad, de la comida. Se encarga de comunicarse por radio con la policía para tener una comunicación con el mundo exterior. Él está escribiendo. Y él está escribiendo. Ahora en un rato vamos a ver lo que escribe porque no tiene sentido. Pero antes quiero ver la imagen de Danny, que es él hablando con lo que se supone que es un amigo imaginario. En la película dice Tony, un amigo que vive en su boca. Eso es mucho más creep porque en el libro no está. O sea, esto de que él vive como adentro de su boca, hay algo como mucho más perverso, ¿viste? Como medio, hasta medio casqueroso. Dato de color del actor que hace de Danny, terminó siendo profe
Se alejó de Hollywood completamente. Bueno, no cayó en las drogas como Macaulay Culkin. Y el del niño del sexto sentido, que lo nombramos pobre, tanto. No, pobre niño del sexto sentido. Pibe. Y la del exorcista. Y la pasó muy mal ese hombre. Pero bueno, seguimos con Dani. Y con su superpoder, o sea, este resplandor que tiene y esta sensibilidad que tiene, esta conexión, que es otro de los personajes que lo hacen ver que efectivamente eso es un superpoder y no una maldición. Sí. Y que no era un problema exactamente. Yo creo que, ¿sabes qué pensaba mientras guionábamos esto? ¿Qué pensaba? A Dani lo habrían rediagnosticado con autismo o alguna cosa así en la actualidad. O sea, si fuera una película actual, sí, hubiera sido totalmente TDAH o alguna cosa así para darle una explicación a lo que le pasaba. No se entiende como un poder con fines prácticos como si pareciera en el libro. Exactamente. No leí aún ni vi la secuela que escribió King muchos años después, Doctor Sleep. Doctor Sleep. Yo creo que ahí en una versión de Dani adulto debe haber encontrado un uso práctico a sus poderes, pero bueno, quedará para otro capítulo. Y vamos a seguir con el otro personaje, que a mí me encanta, me cae súper bien, miren qué canchero. Mirá. Él es un negro canchero. Me gusta mucho la elección, esta elección de cast, así de él, es muy buena. Porque además yo en el libro también lo leí, ya me lo imaginaba así, pero creo que no me lo hubiera imaginado así. Halloran es clave. No tanto en la película como en el libro. En el libro básicamente se salvan por él. En ese la es el película salvador. Llega para salvarlos y lo matan al toque. Él le explica al espectador, no solo a Dani, de qué se trata su poder. Él le cuenta que tenía conversaciones con su abuela en las que ninguno de los dos movían los labios y estaban horas conversando. Pero da cuenta de que el poder de Dick no tiene la intensidad del poder de Dani. El mismo, claro. Entonces él, en una charlita que tienen, vamos a poner la imagen siguiente, que están los dos conversando y le dicen, vos si necesitas ayuda, hace fuerza. Mirá, ahí, tuc. Ahí se despierta, claro. Se despierta. Le manda Estaba mirando señal. la tele y le llega una señal. A ver la imagen siguiente, creo que puse la de Dani. Y Dani está ahí. Pobre Dani, la estaba pasando como el culo. Re nervioso, empieza a hacer... Pobre nene. Un niño muy bien, la actuación muy bien. Y entonces, cuando recibe esa señal, Dick agarra, en la imagen siguiente lo vamos a ver, se toma un avión... ¡Ay! Nos perdimos la imagen. Ay, bueno, ya va a aparecer la imagen. Bueno, pero se toma un avión y maneja 1.000.000 de kilómetros. Maneja kilómetros y kilómetros. Con esa excavadora. Desde Miami hasta Colorado en avión y después en el medio de la nieve en... Eso le suma, Kubrick no es boludo, por supuesto, eso le suma un drama y una tensión. Es una tensión terrible. Impresionante. Es una pena que el tipo llega y se muere inmediatamente. Porque además vos no sabés si va a llegar o no va a llegar, que es parte como un poco de la construcción de la narrativa de esto pasa o no pasa y lo que te mantiene al hilo y atento a la película. Es muy, muy bueno. Así que, bueno, sí, básicamente nos da una falsa esperanza de rescate el viaje de Halloran. Sí. Esto tenemos ahí me dio pena por él. Tenemos ahí una conexión con los elementos comparados que habíamos dicho que íbamos a nombrar, de qué cosas son, si bien los personajes son distintos en las películas y en los libros, hay algo en esta peli, en este libro particular, que va cambiando. Dijimos que el hacha, por ejemplo... Era un mazo de Rogue. Vamos a ver de vuelta la imagen. Yo pensé que era un mazo de Crockett, ¿viste? Esas cosas como... Yo también pensé, pero me encargué de buscarlo. El Rogue es una variante norteamericana del roque y en lugar de jugarse en césped, se juega en tierra pisonada, una especie de cancha de bochas acá, con la misma dinámica, y lo que tiene que el mazo es mucho más pesado. Bien, o sea, por eso podés romper una puerta. Podés matar a alguien con eso, y en el libro se insiste en que Jack lo arrastra el mazo, no lo lleva con los dos brazos, sino que lo va arrastrando porque es pesadísimo. El hacha, obviamente, que cinematográficamente funciona muchísimo mejor, es un acierto. Yo creo que explicar, porque vos pensás, nosotros hablábamos un poco cuando guionábamos toda esta historia, cómo se maneja el terror y cómo son los elementos familiares que tenemos para el terror. Explicarle a una audiencia mundial que el mazo de roque es pesado y que en realidad funciona y que en realidad se puede, y cuál es un hacha va derecho, vas Totalmente. al hueso absoluto de sos un asesino, estás re loco. Además, y tenés la posibilidad de romper una puerta. El cambio de elementos que se hizo del libro de la película, él saca el hacha que estaba pensada para romper
una caja de vidrio en caso de incendio de la que sale una manguera. Y en el libro la manguera de incendios persigue a Dani, creo, por los pasillos del hotel. Exactamente. Entonces, en el libro no aparecen ni las gemelas, ni tenemos, importante... Ni la máquina de escribir, creo. Importante a las gemelas, que es lo que nombrábamos, que para más la construcción de Kubrick y lo de culto, que es y lo importante que fue para la cultura en general, es que la referencia no existe en el libro. O sea, las gemelas, que además son disfraz totalmente famoso, una de las cosas más famosas que hemos visto, no existen en el libro, no aparecen nunca. Se las menciona como algo que ocurrió entre todas las tragedias del hotel. Ahora lo que sí aparece es el avispero. Primero lo que quiero que veamos es el laberinto. Tenemos esa diferencia. Tenemos la imagen del laberinto. En el libro los setos tienen forma de animales. Sí. Entonces, que aparece en tu primera tapa, no sé si lo viste en la selección de tapas que cita, que aparece un león. Aparece un león que es un seto con forma de león que los persigue. Sí. Kubrick, con los avances técnicos de la época, no se iba a poner a hacer un CGI para animar unos setos con forma de león para que persigan a Dani, y le parecía hubiese quedado muy feo. De hecho, en la miniserie que guionea King para el año 97, hacen estas animaciones y la verdad que quedan bastante ridículas. Claro. Lo del laberinto me parece más original y además juega con este terror opresivo. Mira, yo no creo que sea Kubrick. Original, lo que sí creo es que literariamente, o sea, a nivel de la historia y a nivel de la cultura general, lo que significa un laberinto funciona muchísimo mejor para un terror psicológico, como incluso el laberinto de la mente y el laberinto del alma de los personajes. Esta toma está buena porque parte de Jack mirando una maqueta del laberinto, claro. Y esa maqueta se transforma en el laberinto real en el que están caminando Wendy y Dani. En la imagen siguiente lo vamos a ver. Es buenísimo. Tenemos ahí la... tenemos a las gemelas. Bueno, no importa, las gemelas, que era lo que íbamos a hablar ahora. Las gemelas no aparecen. Las gemelas no aparecen. El libro. Era una muy buena idea. Igual la verdad es que estaba buena la idea. No sé si King se habrá peleado con todas las ideas que tuvo Kubrick. No, porque de hecho se mencionan las gemelas en el libro, pero como una de las tragedias que ocurría en el hotel. Exactamente. Una de las niñas asesinadas o por estos hombres que enloquecían cuando entraban al hotel. Claro. Vamos a ver en la imagen siguiente, si la puse bien la imagen, deben estar todas muertitas. Todas moridas. Todas moridas. Lo importante es que el hotel funciona como esta entidad que al principio del libro y de la película nos van contando cuando le hacen la entrevista a Jack de que todos los encargados de cuidar el hotel, por alguna razón, asesinaron con hachas o con mazos, lo que fuera, a sus familias. Las gemelas terminan siendo un caso de eso. Claro, entonces, bueno, no importa, a mí no me va a pasar. Después vamos a hablar de la referencia a Los Simpsons, donde de repente hacen un listado de cosas malas que pasaban en el hotel y los otros dicen, sí, vamos a quedarnos acá. Sí, la verdad, ahí están todas moridas las muchachitas. No, mirá, la hicieron pelota. Con el hacha. En el libro se hace una analogía con un avispero. Con un avispero. Jack encuentra un avispero que está vacío, entonces puede ser que lo meta en una campana de cristal, algo así. Sí, para que no se escapen Sí, que no había avispas supuestamente, y de pronto el avispero estaba lleno de avispas y las avispas atacan a Dani. Que además funciona, de nuevo... King y Kubrick, los dos, saben muy bien cómo manejar la tensión. Sí, entonces hay algo que crece dentro de esas avispas, que no funciona igual que con las gemelas, pero sí funciona con el triciclo que usaba Dani para recorrer el hotel. Ahora vamos a hablar del triciclo. Funciona como algo lento y algo bastante creepy que empieza a funcionar de alguna manera como la tensión que nos lleva a que sabemos que algo malo va a pasar. Entonces este crecimiento del avispero es como el vaticinio de que algo malo anda. Bien, y tenemos las imágenes de la habitación 217. 217. Habitación 217 en el libro, habitación 237 en el hotel. Vida real. Bueno, pero en la vida real también, ¿viste? En la vida real era la 217. 217, y después deciden cambiarla. Pero la deciden cambiar en el hotel por razones de marketing, porque consideraban que iba a ser perjudicial y que los huéspedes no iban a querer alojarse en la habitación de la película. Obviamente pasó todo lo contrario. Todo el mundo iba quería ir a la locación para alojarse en la misma habitación de la película. Bueno, pero es la habitación en la que se aloja King para inspirarse en un viaje que hace con su mujer,
se alojan solos en un hotel en el que había historias paranormales, en la habitación 217, y Dani primero trata de meterse y la puerta está cerrada. Claro. Dani paseando por el triciclo dice, igual, menos mal. Igual él lo sabe, ¿viste? O sea, hay algo ahí como de o sea, como hay un ruido, que es de nuevo. Él entiende que está sucediendo. Es Kubrick de nuevo haciendo la suya, donde hay una cuestión musical y una cuestión de la opresión del ambiente que vos sabés que cuando pasa por esa habitación, algo detrás hay. Algo detrás hay. Finalmente Jack entra a la habitación y ¿qué se encuentra? Una mina en pelotas y se chapan. Boludo. O sea, no dejó cagada por mandarse Jack. Esa escena, o sea, además infiel. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? Todas las cagadas hizo, todas las cagadas. Todos iguales. No, pero hay algo en el libro, no sé qué pensaste vos, de la escena de la mina, de como la representación. Bueno, el libro es colorada, si yo no me estoy equivocando. No lo recuerdo, leí hace varios años. Ella es pelirroja. Bueno, ahí está con el pelo mojado, no sabemos. No, pero le hace mucha referencia al color de su pelo como algo que llama muchísimo la atención. Y esta escena, a mí, que yo leí el libro hace muy poquito, pero la película la vi de chica, me pareció la cosa más terrorífica y horrenda cuando ella después se transforma en vieja. Imagen siguiente. ¡Ay, boludo! Que además es una de las mujeres muertas. Jodete, Jack, mirá, estabas cagando a tu mujer en el mismo edificio que se están alojando y bueno, ¿qué te esperás? Una de las mujeres, es la leyenda de una de las mujeres muertas en esa habitación, supuestamente, es un fantasma atrapada por el hotel. Seguía dando vueltas por ahí. Bueno. Terrible. Elementos comparados. Elementos comparados. Una cosa. ¿Qué nos queda? Muy divertida. Es mi momento favorito. ¿Tu momento favorito? Es mi momento favorito. ¿Y terminamos o nos quedamos un rato más charlando? Nos podemos quedar un rato más charlando, pero va a venir mi momento favorito y me voy a explayar todo lo que sea necesario. Sí, vamos a hablar un montón hasta que nos echen. Exactamente. Ojalá estén funcionando las imágenes porque van a ser muy importantes. Van a ser muy necesarias. Vamos a hablar de merchandising ahora. Merchandising y representación del resplandor en la cultura popular. Sí, pero vamos a empezar con el merch. Vas a algunas tiendas en Buenos Aires y lo conseguís. Incluso ahora vamos a ver quién lo consiguió el jumper, pero además, el suéter. Además, por ejemplo, yo era pequeña y las referencias, en mi casa se miró siempre Los Simpsons y yo no había visto un montonazo de películas y yo las cosas las empecé a entender después. Claro. Que era como, mi viejo me decía, esto es una referencia a tal cosa, esto es una referencia a tal otra, y yo las empecé a ver a raíz de una referencia de otra cosa. Tenemos, bueno, el buzo del Apolo. A ver si aparece. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos. La tenemos. Bueno, esta referencia, que es mi favorita, debo decir, esta referencia es el video de Yo te diré, de Miranda, de Hotel Miranda en específico, que participa Lali, donde es un hotel que de alguna manera hace como una especie como de hipnosis de sus huéspedes. Y los pone a todos a laburar. Y los pone a todos a trabajar. Lali termina siendo una huésped de Hotel Miranda, Ale Sergi y Juliana Gata son los dueños del hotel. Y un poco que la secuestra, o sea, no un poco, no, la secuestran. Y Paco también terminan ahí. Catriel termina también en el hotel. Está María Becerra. Trabajan todos. Está Cristian Castro secuestrado. Está Emmanuel Jovillier. Está. Todos los que odian a nuestro presidente están trabajando en el hotel. Están todos trabajando en el Hotel Miranda. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué más tenemos? Tenemos el patrón de hexágonos de la famosísima alfombra del hotel. Buenísima. Acá está Dani jugando con autitos para que se vea bien la alfombra, pero en la siguiente me gusta más. ¿Por qué? Porque es lo que a mí... Ahí está mirando la habitación 237. Exactamente, que hace ese ruido. Frena su triciclo. La parte que más me gusta de la película es cuando anda en triciclo, porque me encantaría ser yo el que está andando en triciclo. Pero es el sueño de cualquiera, andar en bicicleta. Aparte el ruidito que hace cuando va cambiando de piso, va por el piso de madera y por la alfombra hace tuc, 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 tuc. Es que Kubrick hace algo con eso que es impresionante. O sea, el seguimiento de él yendo hacia el fondo del pasillo, que parece un pasillo que nunca se termina, y la cuestión geométrica, y la música y el ruido de las ruedas. Se llama ese patrón el hexágono de Higgs, por si lo quieren buscar para ponerlo de fondo de pantalla. Es un patrón diseñado en los años 60, no es que lo inventó Kubrick. Bien. Lo inventó el señor David Higgs. Mira. Y en la imagen siguiente vamos a ver en otra casa en la que está esta alfombra, que es en la casa de Sid de Toy Story. Ay, qué bonito. El Sid era tremendo, gamberro el Sid. Me encanta.
Bien, imagen siguiente. Pará, me olvidé una referencia de Toy Story. Olvidaste? Toy Story tenemos los walkie-talkies y tenemos el triciclo también. ¿El triciclo en la 1? Si dan un triciclo. Antes. Tenemos triciclo también. Bueno. Esas 3 referencias, Toy Story se alimenta mucho del Resplandor. La siguiente. A ver qué tenemos. No pasa nada, Están no pasa desordenadas nada. las imágenes. ¿Quién habrá sido que la mandó las imágenes? No, ni idea. No. sé, tenemos un productor fantasma además. Sí, una ¿Sabías voz que gutural y etérea que vive en mi boca. Exactamente. Le puedes poner nombre. ¿Qué nombre tendría? Emilia. No seas hija de puta. Yo no voy a ser culpable de tu voz interna, ¿no? Yo no me voy a hacer cargo de esto. No, ¿sabes qué? Hay una... ¿Sabes? Sí. Hay una referencia... Y las que siguen están todas en orden. Bien. Bien. ¿Encontramos el orden? Sí, creo que sí. ¿Eso sucedió? Tenemos la referencia de Coso, si querés charlar de esto. De Jack y Hey Johnny. Sí. Esa es buena. Es cuando él golpea la puerta con el hacha y le aparece la cara en la puerta, grita, "Here it's Johnny". Here is Johnny. Que nadie entiende qué carajo es. Pero como él está totalmente sumido en la locura de Claro, pero eso, escúchame, lo sabemos por internet, porque antes de existir internet, las películas que vieron El Resplandor entre 1980 y entre que llegó Fivertel a su casa, exactamente, no sabían qué quería decir. ¿Y qué Y significaba? Es una referencia a un late night. Es un late night, háblame en español. Aquí me hablas en español, loco. Pero la puta madre. Night. Sí, late night son esos programas de televisión de los sábados a la noche en Estados Unidos que los queremos imitar muchísimo y siempre fracasan acá. El de Pergolini actualmente. Pero le fue muy mal a Pettinato. Lo quiso hacer hasta Germán Pawlowski. Sí, me acuerdo. Y en gran medida este año lo hizo Rebord antes de que lo rajen de Blender. Fernando Dente lo hizo y sale bien. Ah, mira. Debo decir, creo que lo vi. Creo que le sale bien. Suelto, ¿no? Es bueno. Johnny. Bien, así está gritando. Escena. Y a partir de ahora se viene una catarata de imágenes que me encanta. A ver. Vamos con la siguiente. A ver esto cómo va a suceder. Sí. Aún hay más, grita ahí. Ahí, no solo aún hay más, tenemos... ¿Cómo es? ¿Homero sin cerveza? No, ahora lo vamos a ver. ¿Lo tenés? Sí, obvio. Todos los caprichos. Vamos a seguir. Empieza así, las puse en orden cronológico, como van apareciendo. Primero, sigue. Shining con 2 N, para que no los demanden. Buenísimo. Buenísima movida. La familia, muy contenta. Jack ya estaba bastante. Ves que ya estaba chiflado. ¿Ves? Es que esto está mal representado. Ya me da estaba bronca. bastante el culo. La imagen siguiente, ¡ay, qué familia feliz los Es excelente esa escena donde vuelven 84 veces. Se olvidaron la puerta abierta, el gas abierto. Y cuando al final dicen, che, y nos olvidamos al abuelo, y no frenan y siguen, me parece una cosa hermosa. Pobre viejo. Qué bueno los Simpsons. Seguimos. La metáfora de la menstruación que usa Emi. Esto es un chiste que hicimos guionando, donde yo le contaba que cuando nosotros éramos adolescentes, muy época 2012 y Tumblr, había un chiste muy común que era, bueno, cuando yo estoy menstruando y aparecía esta imagen, y a mí me hacía matar de la risa. Ahora pienso, yo sigo sin entenderlo. Qué pelotuda. Es que literalmente se abre la compuerta y pasa eso. O sea, ese es mi interior cuando yo estoy menstruando. No me lo quería imaginar. Jodete. A ver, imagen siguiente. Mirá cómo lo representan en Los Simpsons. Buenísimo. Me encanta. Buenísimo. Siguiente. Vamos a seguir, unas cuantas más. Red Room. Bueno, no lo nombramos tanto esto, lo de Red Room. No, a mí la verdad no me ha parecido tan importante, ni en el libro ni en la película. Tiene fuerza, pero a la vez no... Siento que simbólicamente, al igual que la geometría y al igual que el Apolo y todo eso, como que son imágenes medio icónicas de la peli. Son imágenes y que las han retomado. Ojo, en el libro ocurre también, pero acá le dan una importancia. Un significado mucho más gráfico. O sea... Para quienes los oyentes no saben, Red Room es murder al revés, que es asesinato. Claro, entonces... O bueno, asesino. Dani escribe eso en una puerta y la mamá lo ve en un espejo y se pega un cagazo de la zamputa. Bueno, ese imagen siguiente. Ahí está, re loca. Red Room, buenísimo, Maggie, boludo. Maggie mientras... Que Maggie, obvio que era la más poseída de los Simpsons. Claro, siempre fue la marciana, es muy bueno. Acá Homero cuando se le corta el cable y ahí se le chifla el moño. Homero. Sin tele y sin cerveza. La imagen siguiente.
pierde la cabeza. Y entonces va al bar a buscar una birra, ahí Jack le sirve un whisky, un fantasma, y en la imagen siguiente se le materializa Moe. Dice, por favor, necesito cerveza, y Moe le dice, no hay alcohol acá no hay nada. Acá. Y en la imagen siguiente se encuentra con la máquina de escribir. En el libro no se le da mucha importancia a la máquina de escribir, sino a un álbum de recortes en el cual Jack averigua el pasado para escribir una historia sobre el hotel, mientras Jack le dice a su mujer, no me rompa la pelota que estoy escribiendo una novela. Ahora en la imagen siguiente vamos a ver lo que estaba escribiendo. Está escribiendo la misma frase una y otra vez por páginas y páginas. Ahí dice, all work and no play makes Jack a dull boy. Todo lo que es trabajo y nada de juego convierte a Jack en un chico hombre dócil, malo. Dull es como... No sé. Déjenlo en los comentarios. Me suena como medio tonto, en realidad, como medio soso, algo así. En la imagen siguiente... Ahí la tenemos a Marge. La tenemos a Marge. Y después aparece lo que escribe Homero por todos lados, no lo escribe en hoja, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza, es muchísimo mejor. Muy bueno, muy bueno. Ay Dios, Los Simpson en español latino es la cosa más hermosa del planeta. Ahí dice, no TV and no beer make Homer go crazy. Yo no sería quien soy. Bueno, escúchame, a la grande le puse cuca, en inglés dice que se llama Bitey. Horrible. El inglés es soso, horrible y no tiene sentido. Imagen siguiente. Ahí está con el bate, la escena de las 127 veces, y en la siguiente también. Y está escrito por todos lados. Vamos a seguir. Buenísimo, ¿verdad? Ahí no quise poner la imagen gore de cuando aparece Dick muerto, pero el equivalente es el jardinero Willy, que escucha el llamado de Bart, que tiene un poder sobrenatural, y los va a ayudar. Pero hay un chiste muy bueno. Hay una variación en el final de este capítulo, que ahora la vamos a aclarar en la imagen siguiente. Quiero el chiste que le hace Willy. Viste que Dick le dice, bueno, vos llamame cuando vos quieras y yo te voy a buscar. Y el chiste en Los Simpsons es, bueno, pero los martes y los miércoles no porque es mi día de descanso. Los martes y los miércoles no me jodas. Bueno, ahí están Los Simpsons y como vemos están todos juntos. ¿Por qué? Porque cuando Homero los está persiguiendo para matarlos, encuentran una televisión portátil del jardinero Willy tirada en la nieve y él ve el televisor y se le pasa la locura y abraza a toda su familia para ver la tele hasta quedarse congelado. Buenísimo. Es genial. A diferencia del final del Resplandor. ¿Cuál es la diferencia con el libro? Importante. Importantísima. ¿Por qué? Porque hablamos de que Jack estaba pendiente de la caldera. Bueno, en todo su arrebato de locura... La caldera se le olvida y termina explotando, pero él tiene un momento de redención al final y deja escapar a su familia y se queda dentro del hotel destruyéndolo con la caldera, mientras que el Jack de la película los quiere matar hasta el último momento. Se muere congelado persiguiendo a Danny por el laberinto. Después no se puede escapar del laberinto, se queda perdido y se queda congelado. Que a diferencia, volvemos a insistir, del Jack del libro y el Jack de la peli, en la peli lo hacen casi que innecesariamente violento. Él es realmente un monstruo. Siento que ahí, y volviendo un poco a la parte ñoña, no aplica muy bien a lo gótico del todo, porque no es un personaje con tanto matiz. Sí, ni hablar. O sea, es un personaje que no se pelea tanto con la locura. Es como solamente está loco ya y es un violento. Y necesitaba estar encerrado para dejarla salir. Para efectivamente asesinar a su familia y ya. Yo creo que tanto en el caso de Jack como en el de Dick, Kubrick quiere demostrar que no hay un héroe que salva el día. Que la maldad es maldad y chau. Y ya está. No me acuerdo si quedaba alguna imagen más para mostrar, ¿no? Bueno, lo último que quería aclarar es que el corto de Los Simpsons, que es buenísimo, dura menos de 7 minutos. Así que condensaron toda esa información... Porque los capítulos de La Casita del Horror, este es la temporada, eran cortitos, el capítulo 6 de la temporada 6 es este capítulo. Buenísimo. Son, como sabemos, 3 segmentos siempre, los especiales de Halloween. Este dura 6 minutos 50, una cosa así. Es cortísimo. Está en YouTube, además. Lo vimos ayer en YouTube. Sí, lo podés ver muy, muy fácil, sí. Ponés Simpson latino y sale, sí. Hemos hablado del final, Josué, y nos toca el final a nosotros. Sí, al menos de este capítulo. Sí, obvio. Vamos a tener unos capítulos más, me imagino. No sé si te banco mucho.
La verdad es que no sé y si vos ya vivís, sos el monstruo que vive en claro, yo soy ¿cómo se llamaría el mío? Vamos a pensarlo. Hay que pensarlo. Me interesa mucho que los oyentes nos cuenten cómo se llamaría el monstruo Estaría que vive bueno dentro de sus cabezas y sus corazones. Estaría bueno que dejen comentarios en YouTube, que se suscriban al canal de Monoambiente. Por favor, porque es esto lo que nos sostiene y es esto lo que hace que nosotros seamos dos ñoños hablando de cosas que no nos gustan, que nos gustan. A mí me encanta. Un sábado a la tarde. Sí. Sobre todo. Mañana se juega una final del mundo y nosotros estamos hablando acá. Estamos temporalmente, para quienes nos escuchan, no sé, 5 años después, 6 Puede años ser, después, sí. 10, no lo sé. Esto es una cápsula del tiempo. Mañana Argentina juega la final de la Copa del Mundo contra España, lo cual hace que nosotros estemos hablando de esto y sea totalmente irrisorio y real. Pero capaz que nos ven en el futuro. Capaz nos ven en el futuro y dicen... Increíble, la verdad que qué bueno que estos chicos se tomen el trabajo incluso cuando la nación está al punto de enloquecer, al igual que Jack Torrance en El Resplandor. Hemos hablado del Resplandor, nos encontramos nuevamente para un cuarto capítulo de Peli versus Libro. En unos 15 días. En unos 15 días. Me acompaña Josué Martínez, mi nombre es Emilia Novo, estamos en Monoambiente TV y les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y nos hayan bancado hasta el final. Adiós.